Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas un día más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales y que, seamos honestos, nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Si el título lo dice todo, y si todavía no han adivinado, agárrense fuerte. Hoy vamos a desmenuzar la noticia bomba que ha explotado con Hande Erçel y Kerem Bürsin como protagonistas. La fecha clave, 9 de mayo de 2025. Un año que sin duda, quedará grabado en la memoria de todos los fans de esta pareja. Antes de que sigamos, quiero pedirles por favor que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Tenemos contenido exclusivo, noticias de última hora y muchísimos chismes jugosos esperándolos. Además, al suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Cada suscripción nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Hande y Kerem fue un verdadero cuento de hadas. Se conocieron en el set de Senkalkapm, una serie que conquistó corazones en todo el mundo, y su química traspasó la pantalla. Todos éramos testigos de cómo su amor florecía, desde las miradas cómplices hasta las fotos robadas en las playas de Turquía. Parecía que estábamos viendo la historia de amor perfecta desarrollándose ante nuestros ojos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo y tras varios rumores, confirmaron su ruptura, dejando a miles de fans con el corazón roto. La noticia fue devastadora, y las especulaciones sobre las razones de la separación no tardaron en surgir. Que si las agendas apretadas, que si incompatibilidad, que si terceras personas. La verdad es que nunca supimos a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Ambos se mantuvieron bastante herméticos al respecto y nosotros, los fans, nos quedamos con la duda. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque, damas y caballeros, prepárense para lo que les voy a contar. La noticia que ha revolucionado las redes sociales es que Hande Erçel y Kerem Bürsin se casan. Sí, lo escucharon bien. Se casan el 9 de mayo de 2025. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, estarán en shock. Después de la ruptura, nadie se imaginaba que podrían volver a estar juntos, y mucho menos que llegarían al altar. Pero al parecer, el destino tenía otros planes para ellos. La noticia, como les decía, ha sido una bomba. Los fans están eufóricos, las redes sociales están inundadas de mensajes de felicitación y los medios de comunicación turcos no hablan de otra cosa. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo pasó de una ruptura dolorosa a una boda de ensueño? Para entenderlo bien, vamos a rebobinar un poco y analizar más a fondo la cronología de su relación, los rumores que la envolvieron, y las señales, que ahora parecen obvias en retrospectiva, que nos indicaban que este reencuentro era posible. Recordemos los inicios. Senkalkapm no fue solo un éxito televisivo, fue un fenómeno cultural. La química entre Hande y Kerem era palpable, electrizante. Las entrevistas conjuntas eran un festival de miradas cómplices y risas nerviosas. Los fans, con su agudeza característica, analizaban cada gesto, cada comentario, cada microexpresión, construyendo teorías sobre su romance incipiente. Y no se equivocaban. La confirmación de su relación llegó como la cereza del pastel, validando las esperanzas de millones de personas que soñaban con ver su amor en la vida real. Los viajes juntos, las fotos en redes sociales, los mensajes de amor públicos, todo alimentaba la imagen de una pareja perfecta, inmersa en una burbuja de felicidad. Pero esa burbuja inevitablemente estalló. La presión mediática, las exigencias de sus carreras profesionales, y quizás, como siempre se rumoreó, ciertas diferencias irreconciliables, terminaron por separarlos. La ruptura fue un golpe duro. Los fans se sintieron traicionados, desilusionados. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con acusaciones y justificaciones en ambos bandos. Hande y Kerem, por su parte, optaron por el silencio, protegiendo su intimidad y evitando alimentar aún más el drama. Durante meses, ambos se centraron en sus proyectos individuales. Hande brilló en nuevas series, consolidando su estatus como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, exploró nuevos horizontes, participando en proyectos internacionales y demostrando su versatilidad como actor. Parecía que ambos habían seguido adelante, dejando atrás su historia de amor.
Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esas cenizas, al parecer, nunca se apagaron por completo. Los rumores de reconciliación comenzaron a circular de manera sutil, alimentados por fuentes cercanas a la pareja que aseguraban que tenían contacto, que se seguían queriendo, que estaban trabajando en sus problemas. Estos rumores eran recibidos con escepticismo por la mayoría de los fans, quienes habían aprendido a no ilusionarse demasiado. Pero poco a poco las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Se les vio coincidir en eventos públicos, aunque siempre manteniendo la distancia. Se comentaba que se enviaban mensajes privados, que se llamaban por teléfono. Incluso se llegó a rumorear que habían estado tomando clases de terapia de pareja en secreto. Y ahora, la confirmación oficial: se casan. ¿Cómo ha sido posible este milagro? Según fuentes cercanas a la pareja, Andy y Kerem nunca dejaron de tener contacto. Aunque la ruptura fue difícil, ambos se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Al parecer, durante todo este tiempo han estado trabajando en su relación, superando obstáculos y fortaleciendo su amor. Se dice que han estado yendo a terapia de pareja, lo que les ha ayudado a comunicarse mejor y a entender las necesidades del otro. También se comenta que se han tomado un tiempo para sí mismos, para reflexionar sobre lo que realmente quieren en la vida y en el amor. Este último punto es crucial. Ambos, al parecer, se dieron cuenta de que, a pesar de sus diferencias, compartían una conexión profunda, un amor verdadero que valía la pena luchar por él. Y al parecer, esa reflexión les ha llevado a la conclusión de que quieren pasar el resto de sus vidas juntos. La pedida de mano, según cuentan, fue de lo más romántica. Kerem, ni corto ni perezoso, organizó una cena sorpresa en un lugar especial para ambos, un lugar que tenía un significado especial en su relación, quizás la playa donde se tomaron aquellas famosas fotos robadas que confirmaron su romance, o el restaurante donde tuvieron su primera cita. Allí, con el cielo estrellado como testigo, le propuso matrimonio a Andy. La respuesta, obviamente, fue un sí rotundo, un sí lleno de amor, de esperanza y de promesas para el futuro. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cómo será la boda? Los detalles son pocos, pero lo que sí se sabe es que será una ceremonia íntima y privada, con la presencia de familiares y amigos cercanos. Se rumorea que se celebrará en un lugar paradisíaco de Turquía, quizás en la costa del Mediterráneo, con sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas, o tal vez en la región de Capadocia, con sus paisajes lunares y sus globos aerostáticos que crean un ambiente mágico y romántico. Se rumorea que Andy lucirá un vestido de novia espectacular, diseñado por uno de los modistos más famosos del país, un diseño que refleje su personalidad, su belleza y su estilo único. Se habla de nombres como Ozgur Masur, conocido por sus diseños elegantes y sofisticados, o de Dilek Hanif, famosa por sus vestidos de novia inspirados en la tradición otomana. También se dice que algunos de sus compañeros de reparto de Senkalkapm estarán presentes en la boda, lo que sin duda será un reencuentro muy emotivo, una celebración de la amistad y el compañerismo que surgió durante el rodaje de la serie. Y por supuesto se espera que la boda sea cubierta por los principales medios de comunicación turcos, aunque con ciertas restricciones, ya que la pareja quiere mantener la privacidad de este momento tan especial, proteger su intimidad y disfrutar de su felicidad rodeados de sus seres queridos. Pero más allá de los detalles de la boda, lo que realmente importa es el amor que Andy y Kerem se profesan. Su historia es un ejemplo de que a veces, las segundas oportunidades existen, y que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Es una historia que nos recuerda que el amor no siempre es fácil, que requiere trabajo, compromiso y paciencia, pero que al final, vale la pena luchar por él. Por supuesto, siempre hay voces disidentes. Algunos escépticos dudan de la veracidad de la noticia, argumentando que podría tratarse de una estrategia publicitaria, una manera de relanzar sus carreras y generar interés mediático. Otros, más críticos, recuerdan los rumores de infidelidad que surgieron durante su relación, y se preguntan si realmente han superado esos problemas, si han aprendido de sus errores y si están realmente comprometidos el uno con el otro. Sin embargo, la gran mayoría de los fans están celebrando esta noticia como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. Están convencidos de que Andy y Kerem se aman de verdad, y de que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Creen en su historia, en su capacidad de perdonar y de seguir adelante, y están emocionados de ser testigos de su felicidad. Y seamos sinceros, después de todo lo que hemos visto en el mundo del espectáculo, un poco de esperanza y romanticismo no le hacen daño a nadie.
Además, hay que tener en cuenta que tanto Hande como Kerem han madurado mucho desde su ruptura. Han aprendido de sus errores, han trabajado en sí mismos y han fortalecido su relación. Han aprendido a comunicar. Se mejor a escucharse mutuamente y a comprender las necesidades del otro. Y lo más importante, han decidido darse una segunda oportunidad, una oportunidad para construir un futuro juntos, un futuro lleno de amor, de felicidad y de sueños compartidos. Y eso, en mi opinión, es digno de admiración. Porque no es fácil superar una ruptura, y mucho menos volver a confiar en alguien que te ha hecho daño. Pero Hande y Kerem lo han logrado, y eso demuestra que su amor es genuino y fuerte, que su conexión es profunda y duradera. Así que, queridos amigos, celebremos esta noticia con alegría y esperanza. Deseemos lo mejor a Hande y Kerem en esta nueva etapa de sus vidas, y esperemos que su amor dure para siempre. Que vivan los novios. Que su matrimonio sea un ejemplo de amor, de compromiso y de felicidad para todos nosotros. Y ahora, después de esta noticia bomba, quiero resumir brevemente los puntos principales del vídeo. Hemos hablado de la inesperada boda de Hande Erçel y Kerem Bürsin el 9 de mayo de 2025, una noticia que ha revolucionado las redes sociales y ha llenado de alegría a los fans de esta pareja. Hemos analizado los rumores y las especulaciones sobre cómo llegaron a este punto, desde su romance en Senkalkapm hasta su dolorosa ruptura y su reconciliación secreta. Hemos destacado la importancia de las segundas oportunidades y del amor verdadero, y hemos especulado sobre los detalles de la boda, desde el lugar de la ceremonia hasta el vestido de novia de Hande. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartir esta noticia con ustedes. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar su opinión sobre esta boda en la sección de comentarios. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que Hande y Kerem están destinados a estar juntos? Quiero saber su opinión. ¿Qué detalles de la boda les gustaría conocer? ¿Qué mensaje le enviarían a Hande y Kerem en este momento tan especial? No se corten y cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo incondicional. Gracias por compartir su pasión por el mundo del espectáculo turco conmigo. Hasta la próxima. Y no se olviden de estar atentos a mis redes sociales, donde seguiré compartiendo noticias, chismes y exclusivas sobre Hande, Kerem y todas sus estrellas favoritas. Chao, chao.